Mi nombre es Hassan, tengo 42 años y el 15 de marzo de 2019 morí. Durante 20 minutos no tuve pulso, no respiraba, no había actividad cerebral. Los médicos me declararon muerto. Era un musulmán devoto, oraba 5 veces al día, ayunaba durante el Ramadán y creía con todo mi ser que Allah era el único Dios verdadero. Pero cuando volví a la vida, volví alabando a Jesucristo. Esta es mi historia y juro por todo lo que me importa que cada palabra es cierta. Crecí en un hogar musulmán estricto. Las alfombrillas de oración se extendían 5 veces al día. Las recitaciones del Corán llenaban nuestra casa y el ayuno del Ramadán era algo no negociable. Mi padre me enseñó a orar cuando tenía 6 años. Para cuando tenía 10 ya había memorizado varias suras. El Islam no era solo mi religión, era mi identidad, mi base, la lente a través de la cual veía todo. Creía con cada fibra de mi ser que Allah era el único Dios verdadero y que Muhammad era su último profeta. No había lugar para la duda en mi mente. Siempre había sido fiel a mi fe, convencido de que este era el único camino verdadero. Oraba al Fajr antes del amanecer, al Dur al mediodía, al Asr por la tarde, al Magreb al atardecer y al Isha por la noche. Nunca me saltaba una oración, nunca. Mi familia lo esperaba, mi comunidad lo esperaba, y más que eso, yo lo deseaba. Pensaba que estaba viviendo la verdad, pensaba que conocía el camino al paraíso. Mis días transcurrían entre la rutina diaria y mis prácticas religiosas, siempre con la certeza de que estaba siguiendo el camino correcto. El 15 de marzo de 2019 comenzó como cualquier otro viernes. Me desperté a las 5:00 AM para la oración del Fajr. Realicé mis abluciones, me lavé las manos, la cara, los brazos, los pies. Me paré sobre mi alfombra de oración, mirando hacia la Meca, y me incliné ante Alá. Después de la oración, leí del Corán durante 20 minutos, como lo hacía todas las mañanas. Mi esposa Fátima todavía dormía. Le besé la frente suavemente, tratando de no despertarla. Entré en la habitación de mi hijo y toqué su cabeza mientras dormía. Tenía 8 años y le estaba enseñando a orar justo como mi padre me enseñó a mí. Sentí una paz interior en esos momentos, como si el ciclo de mi vida estuviera completo. La devoción que sentía en esos pequeños actos diarios me conectaba profundamente con mi fe y con la tradición de mi familia. Salí hacia el trabajo a las 6:30 AM. El sol comenzaba a levantarse. Puse una recitación de Surah Yasin en mi coche, escuchando las hermosas palabras árabes mientras conducía. El tráfico estaba tranquilo esa mañana. Recuerdo que me sentía en paz, contento. Tenía un buen trabajo, una esposa amorosa, hijos sanos y mi fe. ¿Qué más podía pedir un hombre? Me sentía afortunado, pero al mismo tiempo no tenía idea de que me quedaban menos de 3 horas de vida. El cruce de calles era uno por el que había pasado 1000 veces. El semáforo estaba en verde. Iba recto cuando lo vi. Un camión que venía a gran velocidad, demasiado rápido. El tiempo pareció detenerse. Vi todo lo que estaba sucediendo, pero no pude evitarlo. Mi pie pisó el freno, pero ya era demasiado tarde. El impacto fue instantáneo y devastador. El metal se aplastó contra el metal con un sonido que aún resuena en mi memoria. El airbag explotó en mi cara. El vidrio se rompió por todas partes, cayendo como lluvia afilada. No podía respirar. Algo me aplastaba el pecho. La sangre corría por mi cara, cálida y espesa. Mi visión se nubló. Escuchaba gritos, tal vez los míos, tal vez de otra persona. Los claxons de los autos sonaban. Oí pasos corriendo hacia mí. Voces gritaban, pero sonaban distantes, como si estuvieran bajo el agua. Alguien tiraba de mi puerta. Intenté hablar. Intenté decir la shahada, la declaración islámica de fe. Allah. No hay más Dios que Allah.
pero mi boca no respondía. La sangre llenaba mi garganta. No podía hacer nada más que esperar. El dolor en mi pecho era insoportable. No podía respirar. El aire se me escapaba de los pulmones. Pero en mi mente solo había una idea fija. Si moría, iba a encontrarme con Allah. De alguna manera, sentía que mi vida había sido plena, que había hecho lo correcto según lo que creía. ¿Había hecho suficiente? Mis oraciones, mis ayunos, mis buenas acciones. Al parecer el destino había llegado. Cerré los ojos por un instante, rezando en silencio. Oí las sirenas acercándose desde lejos. Los paramédicos llegaron rápidamente. Sentí sus manos sobre mí, revisando mi pulso, gritando términos médicos que no entendía. Estaban cortando mi cinturón de seguridad, sacándome de los restos del accidente. Sentí que me levantaban sobre una camilla. El cielo sobre mí estaba brillante y azul, hermoso. Pensé en mi esposa, en mi hijo. ¿Los volvería a ver? Recuerdo pensar, esto es todo. Así es como muero. Voy a encontrarme con Allah. Mi vida estaba por terminar, pero no podía evitar una sensación de paz. La ambulancia avanzaba a toda velocidad por las calles. Podía escuchar la sirena, sentir los baches en la carretera. Un paramédico estaba sobre mí hablándome, pero no podía concentrarme en sus palabras. Todo se desvanecía. El dolor comenzaba a alejarse, como si le estuviera sucediendo a otra persona. Llegamos al hospital. Luces brillantes sobre mí, puertas que se abrían de golpe, gente con batas corriendo junto a mi camilla. El caos de la sala de emergencias. Los médicos gritaban órdenes. Las máquinas pitaban frenéticamente. Las manos se movían rápidamente, cortando mi ropa, insertando agujas, colocando monitores. Oía todo, pero no podía responder. Estaba atrapado dentro de mi propio cuerpo, sintiendo cómo se apagaba poco a poco. La conciencia se desvanecía, y lo único que quedaba era el dolor, el ruido de las máquinas y los gritos de los doctores. Alguien me hacía compresiones en el pecho. Dolía, todo dolía. Pero de repente el dolor empezó a desaparecer. Algo en mí entendía que estaba cerca del final. Un doctor habló con voz grave. Código azul, lo estamos perdiendo. Las manos siguieron presionando sobre mi pecho. Una máquina me dio una descarga. Mi cuerpo se sacudió una vez, 2 veces, 3 veces. El pitido del monitor se hizo más lento, hasta convertirse en un tono continuo. La línea se volvió plana. Oía a alguien decir, está muerto. Fue como si todo se detuviera. El dolor desapareció. Todo el ruido, las voces, las sirenas, todo se desvaneció. Y entonces, algo cambió. Lo que ocurrió después fue algo completamente inesperado, algo que jamás imaginé. Cuando me declararon muerto, algo dentro de mí se transformó. El dolor desapareció, la agitación, el caos que rodeaba mi cuerpo, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Todo estaba en silencio, pero yo aún estaba consciente. Era como si mi alma hubiera dejado mi cuerpo, flotando en un espacio extraño, un lugar donde no existía el tiempo ni el sufrimiento. El miedo había desaparecido por completo. Sentí como si me estuviera elevando, despegándome de mi cuerpo con una ligereza absoluta. Era tan natural, como si simplemente flotara sobre el mundo físico. No había nada que me detuviera, ninguna resistencia, solo una sensación de libertad y paz profundas. Vi desde arriba la sala de emergencias, los médicos y enfermeras corriendo alrededor de mi cuerpo, intentando hacer todo lo posible para resucitarme. La imagen de mi cuerpo, roto y sangriento sobre la mesa, era desconcertante. Estaba allí, pero no me sentía conectado con él. Era como una vieja prenda de ropa que ya no me pertenecía, algo que había dejado atrás, algo que había dejado de ser importante. La sensación de estar fuera del tiempo era abrumadora.
Miraba hacia abajo, hacia la escena frenética en el hospital, pero ya no sentía nada relacionado con ella. Era como si ese mundo físico se hubiera vuelto irrelevante. Mi atención se desvió hacia algo más, hacia una presencia que se acercaba. No veía nada, pero podía sentirla, como si algo estuviera esperando por mí en la oscuridad. Una fuerza, una energía que me llamaba suavemente, como un imán, atrayéndome hacia algo, hacia alguien. De repente, me sumergí en una oscuridad total, pero no era aterradora. Era una oscuridad tranquila, casi reconfortante. No era la oscuridad de un cuarto sin luz, sino la oscuridad de un viaje, un paso hacia algo nuevo. Sentí que me movía a través de un espacio sin dimensiones, sin referencias. No sabía si había pasado un segundo, un minuto o una eternidad. Solo sentía que avanzaba, que me dirigía hacia algo más allá de mi comprensión. Entonces, esperaba ver a los dos ángeles que en mi vida había aprendido que vendrían a interrogarme. Según la enseñanza del Islam, se les conoce como Munkar y Nakir, y se les dice que preguntarán por mi fe, por mis creencias. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu profeta? ¿Cuál es tu religión? Me preparé para responder, repitiendo mentalmente las respuestas que siempre había tenido. Allah es mi Señor. Muhammad es su último profeta. El Islam es mi religión. Pero los ángeles no llegaron, no hubo preguntas, no hubo ninguna figura celestial que viniera a interrogarme. La quietud se convirtió en algo extraño, algo que desafiaba todo lo que me habían enseñado. La oscuridad continuó envolviéndome, pero de una forma tranquila, como si me estuviera llevando a algún lugar. El sentimiento de incertidumbre comenzó a instalarse en mi corazón. Esta no era la experiencia que me habían descrito. ¿Dónde estaban los ángeles? ¿Dónde estaba la visión del puente que debía cruzar sobre el infierno? ¿Dónde estaba la balanza que debía medir mis acciones? Todo lo que conocía sobre la muerte y el más allá parecía no tener sentido en este nuevo lugar, en este nuevo espacio que estaba experimentando. Comencé a dudar. ¿Y si todo lo que he creído es falso? Pensé. ¿Y si todo lo que me dijeron sobre el Islam, sobre el Corán, sobre el juicio final, no era la verdad? El miedo me invadió. Pero más que miedo, sentí una sensación de desorientación, de no saber qué hacer. Las palabras del Corán que siempre había recitado se desvanecieron de mi mente. El conocimiento de mi fe, que siempre había sido mi fundamento, comenzó a tambalear. No podía escapar de la verdad de lo que estaba viviendo. ¿Y si todo esto es un error? ¿Y si todo lo que he creído ha sido un engaño? Me preguntaba. Pero entonces, una luz comenzó a brillar en la distancia. No era una luz común, ni de una estrella, ni de un sol. Era una luz pura, viva, que parecía tener forma, sustancia, algo más allá de la mera iluminación. Y cuanto más me acercaba a ella, más intensamente podía sentir su presencia. Era cálida, no quemaba, sino que irradiaba una paz que iba más allá de lo que había experimentado en mi vida. Sabía, sin lugar a dudas, que esa luz significaba algo profundamente importante. La luz se fue acercando y entonces lo vi. Era una figura, pero no como cualquier otra figura humana. Estaba envuelta en una radiancia tan pura que casi no podía mirarla directamente, pero no me dolía hacerlo. Era como si esa luz me envolviera por completo, abriéndome a una comprensión más profunda. El rostro que apareció ante mí era uno de calma y compasión. No tenía que preguntarme quién era. En ese mismo instante lo supe. Era Jesús. No podía creer lo que veía. Había sido musulmán toda mi vida, y en el Islam, Jesús es solo un profeta, un hombre piadoso, un mensajero de Allah, pero no era divino.
Jesús no podía ser Dios. Y sin embargo, allí estaba, frente a mí, en una forma tan viva, tan real, que me desbordó. Mi mente luchaba por procesarlo. ¿Qué estaba pasando? Mi fe, mi identidad, todo lo que conocía comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. Pero no pude resistirme. No pude ignorar lo que mi alma sentía. Aunque mi mente intentaba rechazarlo, mi corazón sabía la verdad. Este era Jesús. No un simple profeta, no una figura histórica, sino algo mucho más grande. Era Dios. Y de alguna manera, algo dentro de mí reconoció esa verdad, como si mi ser entero lo supiera, aunque mi mente aún no pudiera aceptarlo completamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, algo indescriptible sucedió. Sentí que todo el peso de mis dudas, de mis miedos, de mi vida, se desvanecía. No había juicio, no había condena, solo había amor. Un amor tan profundo y puro que me absorbía por completo. No importaba lo que había hecho, no importaba lo que había fallado en mi vida. Ese amor no tenía condiciones. Jesús me miraba y lo único que sentía era un deseo profundo de abrazarme, de recibirme. Era un amor que no podía explicar con palabras. La figura de Jesús se acercó lentamente hacia mí y mientras lo hacía, la luz que emanaba de él se intensificó aún más, envolviéndome por completo. Era como si toda la oscuridad que había estado a mi alrededor se desvaneciera y esa luz fuera la única realidad. No me sentía asustado ni confundido. Lo que sentía era una paz tan profunda que me hizo pensar que nunca había experimentado algo similar en toda mi vida. Al mirarlo, vi que su rostro no era como las imágenes que había visto en los cuadros o en la cultura popular. No era ni blanco ni de rasgos árabes como los musulmanes lo representarían. Era una figura universal, como si su apariencia pudiera pertenecer a cualquier cultura, a cualquier nación, a cualquier raza. Era como si él fuera para todos, sin importar de dónde venían o quiénes eran. Algo dentro de mí me decía que él no estaba limitado a una sola imagen cultural. Él era para todo el mundo. Sus ojos eran increíblemente amables, llenos de una compasión indescriptible. No había en ellos ni un atisbo de juicio, ni de desprecio, solo un amor absoluto, puro y sin condiciones. Sentí como si él me viera por completo, no solo mis acciones o mis pensamientos, sino lo más profundo de mi alma, las partes de mí que ni yo mismo había visto o aceptado. Era como si todo lo que había hecho, las buenas acciones y las malas, fueran completamente transparentes para él. Pero en lugar de rechazarme o condenarme, él simplemente me miraba con un amor infinito, como si no pudiera haber sido más perfecto. Su presencia no era simplemente reconfortante, era transformadora. De alguna manera, mi alma comenzó a sentir que todo lo que había hecho en la vida, todo lo que había experimentado, tenía un propósito más grande del que jamás había imaginado. No importaban las dudas que había tenido, no importaba lo que había creído antes. Estaba ante la verdad, una verdad que no podía ser negada, una verdad que iba más allá de cualquier dogma o enseñanza religiosa que hubiese seguido. En ese momento, las palabras de Jesús llegaron a mí, no a través de sonidos, sino directamente en mi ser. No necesitaba oídos para oírlo. Su voz penetró mi alma, me habló en lo más profundo de mi ser. Hassan, hijo mío, dijo suavemente, te conozco, te he visto desde el principio. Siempre estuve contigo, aunque no lo supieras. No podía entender cómo podía ser esto, pero algo dentro de mí sabía que era cierto. Jesús me conocía. No solo mi nombre, sino cada pensamiento, cada duda, cada dolor que había experimentado, todo lo que había hecho, todo lo que había pensado, todo lo que había sentido.
Él lo sabía y aún así me amaba. Me sentí completamente expuesto ante Él, como si no hubiera lugar para esconderme, como si todo lo que había sido guardado en lo más profundo de mi corazón ahora estuviera completamente expuesto. Vi mis fallos, mis arrepentimientos, pero también vi algo más. Vi el amor que Él tenía por mí, un amor que no dependía de lo que yo hubiera hecho o dejado de hacer. Este amor no era algo que pudiera ganarse, no era un amor que pudiera ser alcanzado a través de mis buenas acciones o de mis esfuerzos. Era un amor que ya existía, un amor que estaba presente sin importar mi valía o mis méritos. La imagen de Jesús ante mí comenzó a tomar más forma. Vi en Él la representación del amor puro, un amor que no discriminaba, que no juzgaba. Su luz, que antes parecía un destello distante, ahora llenaba toda la oscuridad, transformándola en algo hermoso. No podía apartar la mirada de Él. Sentí como si estuviera mirando la esencia misma de la divinidad. Y con cada mirada, mi corazón se llenaba de una paz y una seguridad que nunca había conocido. Su voz, aunque suave y calmada, retumbaba en lo más profundo de mi ser. Hassan, has estado buscando a Dios toda tu vida. Has seguido un camino que pensabas que te llevaría a Él. Pero yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino hacia el Padre, sino a través de mí. Esas palabras fueron como un golpe de revelación para mí. Mi vida entera había estado guiada por la creencia de que había un solo camino hacia Allah. Pero allí, ante Jesús, esas creencias comenzaron a desmoronarse. Su presencia no era una amenaza, no era una acusación, sino un llamado al amor. Un amor que era más grande que mi comprensión, un amor que rompía todas las barreras, todas las doctrinas, todas las diferencias. En ese momento entendí lo que significaba el verdadero amor divino. Este amor no pedía nada a cambio, no requería sacrificios ni esfuerzos para ser ganado. Era simplemente dado, gratuitamente, sin expectativas. Lo que experimentas aquí no es un engaño, Hassan, dijo con una ternura infinita. Lo que sientes es verdadero. Yo soy el Hijo de Dios y vine a este mundo no solo para enseñar, sino para salvar a todos los que me acepten. De alguna manera, esas palabras resonaron profundamente en mi corazón, aunque mi mente aún luchaba por aceptarlas. En mis años de vida, había sido entrenado para rechazar la idea de la divinidad de Jesús, para verlo solo como un profeta. Pero lo que experimentaba en ese momento era demasiado real, demasiado tangible para negarlo. En ese instante, las dudas que habían plagado mi alma durante años, todas las preguntas sin respuesta que había tenido sobre mi fe, comenzaron a disiparse. Jesús no era solo un profeta, no era solo un buen hombre que vino a enseñar, era algo más grande, algo divino. Él era la respuesta a todas las preguntas que había tenido sobre Dios, la verdad y la vida. Pero incluso mientras mi corazón aceptaba esta revelación, mi mente seguía resistiéndose. ¿Qué significaba esto para mi vida? ¿Qué implicaba para mis creencias, para mi familia, para mi comunidad musulmana? Las dudas seguían aflorando, pero la presencia de Jesús frente a mí no dejaba lugar para el miedo o la inseguridad. Sabía que la verdad que estaba experimentando era más grande que cualquier sacrificio que pudiera hacer. Con una mirada llena de amor, Él me habló nuevamente. Este amor que experimentas no es solo para ti, Hassan, es para todos. Y ahora te estoy enviando de regreso. Tu vida tiene un propósito más grande. Debes compartir lo que has visto, lo que has experimentado. Debes contarles a los demás sobre el amor que yo te he mostrado, para que ellos también puedan encontrar la verdad. En ese momento, sentí como si mi alma estuviera siendo renovada. La sensación de estar suspendido en el tiempo
de estar flotando entre dos mundos, comenzó a desvanecerse. La presencia de Jesús, que había sido tan abrumadora y hermosa, ahora se sentía suave y reconfortante, como si me estuviera dando permiso para volver, pero con una misión. Tu vida, Hassan, no es solo tuya, es parte de algo mucho más grande. Tienes un propósito, debes ir y compartir lo que has visto, debes decirles a los demás lo que es la verdad, me dijo con una calma que llenaba todo mi ser. Aunque sabía que regresar significaba enfrentar una realidad completamente diferente, no pude evitar sentir una mezcla de miedo y determinación. Volver significaba dejar atrás todo lo que conocía, todas mis creencias, todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante mi vida, mi familia, mi comunidad, todo lo que había sido parte de mi identidad, todo se pondría en riesgo. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía ignorar lo que había experimentado. No podía seguir viviendo una mentira. El amor y la verdad que había encontrado allí, frente a Jesús, era mucho más grande que cualquier sacrificio que pudiera hacer. Te voy a enviar de regreso, pero no será fácil, me advirtió Jesús, como si pudiera leer mis pensamientos. Vas a enfrentar rechazo, vas a perder todo lo que conoces, y muchos te verán como un traidor. Pero si tienes fe en lo que has visto, en lo que has sentido, sabrás que todo eso vale la pena. No estás solo, Hassan. Siempre estaré contigo, incluso cuando sientas que todo está perdido. Sus palabras me dieron una sensación de consuelo, pero también de pesar. Sabía que el regreso a mi vida terrenal no sería un retorno sencillo. Iba a ser un camino lleno de pruebas, y me preparaba para lo que vendría. Con una última mirada llena de compasión, Jesús me habló una vez más. Sé que te duele, sé que lo que vas a perder te parecerá inmenso, pero recuerda, lo que has visto es la verdad, y la verdad siempre prevalecerá, aunque a veces sea difícil de aceptar. No dudes de lo que has vivido. Lo que te he mostrado es eterno, y tu testimonio será luz para muchos que buscan la verdad. Con esas palabras, la luz que me envolvía comenzó a desvanecerse suavemente, como si me estuviera empujando de regreso al mundo físico. De repente, sentí una fuerza irresistible tirando de mí. Era un sentimiento extraño, como si me estuviera sumergiendo en un río que me arrastraba de vuelta a la vida. No quería irme. Estaba en el lugar más hermoso, más real que jamás había experimentado. Pero al mismo tiempo, sabía que tenía que regresar. Sabía que tenía una misión, algo que debía hacer. No puedo quedarme aquí. Tengo que compartir lo que he visto. Pensé con tristeza, mientras la oscuridad me envolvía una vez más. La siguiente sensación fue como caer al vacío. No sabía si pasaron segundos o minutos, pero de repente todo se hizo oscuro. Y luego un dolor insoportable invadió mi cuerpo. Fue como si me estuviera estrellando contra la realidad de nuevo, como si mi alma estuviera regresando a un cuerpo que ya no estaba vivo. Sentí el golpe del impacto en mi pecho, como si me hubiera caído de una gran altura, una sensación que recorrió cada fibra de mi ser. No era solo el dolor físico lo que me sacudió, sino la sensación de estar atrapado, de ser arrastrado de vuelta a un mundo del que ya no quería ser parte. Abrí los ojos y la luz blanca del hospital me cegó. El zumbido de las máquinas, el sonido de las sirenas, las voces de los médicos y enfermeras que corrían a mi alrededor, todo eso me llegó de golpe. La sensación de estar atrapado en mi propio cuerpo, incapaz de moverme o responder, fue abrumadora. Sentía que el dolor se multiplicaba, que mis pulmones no podían respirar, que mi corazón no latía correctamente. Pero algo en mí sabía que había regresado, que de alguna manera estaba vivo otra vez, aunque no sabía cómo.
El miedo comenzó a apoderarse de mí mientras escuchaba los murmullos de los médicos y las enfermeras que trabajaban frenéticamente para salvarme. ¿Está consciente?, preguntó uno. Parece que sí, pero todavía no tiene pulso, respondió otro. Mi cuerpo estaba dolorido, todo se sentía extraño, como si estuviera fuera de mí mismo, mirando desde algún lugar lejano. Pero entonces recordé lo que había visto, lo que había experimentado. No podía estar equivocado, no podía negar lo que sabía. Lo que había vivido era real. Jesús era real. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sentí una oleada de alivio. Mi pecho se movió, mis pulmones tomaron aire. La sensación de estar atrapado, de no poder respirar, comenzó a desvanecerse. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Podía sentir la presión de las manos de los médicos sobre mi pecho. Y de repente, un grito resonó en la sala. «Tenemos pulso. Está vivo». Fue como si hubiera vuelto a la vida, pero todo era diferente. Ya no era la misma persona. Algo en mi interior había cambiado para siempre. «Jesús me salvó», susurré con voz quebrada. No podía decir mucho más, pero esas palabras eran todo lo que necesitaba. Las enfermeras y los médicos se miraron entre sí con asombro. «¿Qué dijo?», preguntó uno. «¿Está delirando?», comentó otro. Pero yo sabía lo que había vivido. No estaba delirando, no estaba confundido. Jesús me había rescatado, me había dado una nueva oportunidad. A medida que los médicos seguían evaluando mi estado, mi mente volvía a las palabras de Jesús. Aquel momento, esa visión, no podía ser una ilusión. Lo había vivido, lo había sentido. No importaba lo que los demás pensaran, no importaba lo que me dijeran, porque ahora sabía la verdad. Jesús estaba vivo, y Él había cambiado mi vida de manera irreversible. A lo largo de los siguientes días, me encontraba atrapado en una lucha interna constante. Mi cuerpo se recuperaba lentamente de las heridas físicas, pero lo que me estaba matando por dentro no era el dolor físico, sino la incomodidad de mi nueva realidad. La gente me miraba con incredulidad, algunos con compasión, otros con desdén. No entendían lo que había pasado. ¿Cómo podía un musulmán de toda la vida, alguien tan devoto, un hombre que había seguido cada regla y tradición, volverse cristiano? ¿Cómo podía yo afirmar que lo que había experimentado en ese más allá era más real que todo lo que había creído hasta ese momento? Mis familiares comenzaron a llegar al hospital. Primero, mi madre, la mujer que me había criado con amor y disciplina, que me había enseñado la importancia de la fe musulmana, de seguir los mandamientos de Allah. Cuando me vio despertar, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio, pero al mismo tiempo vi el miedo en su mirada. Ella había rezado tanto por mí, había pedido a Allah que me salvara, y ahora aquí estaba yo, vivo. Pero mi alma había cambiado de manera que no entendía. «Mamá», le susurré con esfuerzo. «Jesús me salvó». Las palabras salieron de mi boca, pero me sentí tan extraño al pronunciarlas. Sabía lo que significaban, pero al mismo tiempo sabía que para mi madre esas palabras eran como un golpe, una traición a todo lo que había vivido, a todo lo que me había enseñado. Ella me miró con horror, como si esas palabras fueran el peor pecado que podía cometer. «¿Qué estás diciendo, hijo?», me preguntó, su voz temblorosa. «¿Estás delirando? No puedes decir eso, no puedes renunciar a Allah. Jesús no es más que un profeta, como Muhammad. No puedes haber visto a Jesús, hijo. Esto es el trabajo de Shaitán, el demonio. Estás siendo engañado en un momento de debilidad». Sentí el peso de sus palabras, pero no pude negar lo que sabía en mi corazón. Sabía que lo que experimenté no era un sueño, ni un engaño. Lo que vi, lo que sentí, era tan real como cualquier cosa en este mundo.
Jesús no solo era un profeta, Él era el Hijo de Dios, y Él me había rescatado. Me había mostrado un amor que no podía encontrar en ninguna parte de la vida que conocía. Pero, ¿cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía contarle a mi madre lo que había sucedido sin destruir la fe que había construido durante toda su vida? Mi hermano llegó poco después. Su rostro, aunque al principio reflejaba alivio por verme con vida, rápidamente se transformó en una expresión de preocupación y miedo. Sabía que él también tenía dificultades para comprender lo que había pasado. En nuestra familia, como en tantas otras, el Islam era más que una religión. Era el fundamento mismo de nuestra existencia, nuestra cultura, nuestra identidad. Decir que Jesús era más que un profeta, que Él era Dios, era una herejía imperdonable. No solo estaba arriesgando mi relación con mi familia, sino que también estaba arriesgando mi vida. Mi hermano me miró fijamente, como si no pudiera creer lo que veía. «Hassan», dijo con voz tensa, «esto es el trabajo del diablo. Sabes lo que has hecho. Has renunciado a tu fe. Has dejado a Allah. Estás condenado. Debes arrepentirte. Debes pedir perdón. Si no lo haces, estarás en el infierno para siempre». Esas palabras me golpearon con fuerza. ¿Cómo podía enfrentar el rechazo de mi propia familia? ¿Cómo podía aceptar que los que más amaba me veían ahora como un apóstata, un traidor? Sabía que, al seguir este nuevo camino, perdería todo lo que había conocido. Mi familia, mi comunidad, mi lugar en el mundo. La vida que había vivido hasta ahora parecía desmoronarse ante mis ojos. Pero a pesar del dolor de sus palabras, mi corazón seguía firme. La verdad que había experimentado no podía ser ignorada. Jesús me había mostrado el camino hacia la vida eterna, hacia la paz y el amor divino. Aunque el rechazo de mi familia me atravesaba como un cuchillo, sabía que no podía volver atrás. La paz que sentí al estar en la presencia de Jesús, la certeza de que Él era la verdad, era algo que no podía perder. Mi esposa, Fátima, llegó poco después. Cuando me vio, el amor en sus ojos era evidente. Pero al igual que mi madre y mi hermano, cuando le hablé de Jesús, vi cómo su rostro se desfiguraba con el miedo y la incomprensión. Ella no entendía, no podía entender. No podía aceptar que su esposo, el hombre que había compartido su vida, su amor y su fe, ahora se estuviera alejando de todo lo que conocíamos. «No puedes estar diciendo esto, Hassan», dijo con una mezcla de incredulidad y dolor. «No puedes renunciar a Allah, a todo lo que hemos construido. ¿Cómo podemos seguir juntos si crees en algo que no es verdad? Jesús no es el camino. Solo Allah es el camino. Renuncia a esto, por favor». El dolor en su voz era profundo, pero mi corazón seguía firme. «Fátima», le dije, «he visto la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No puedo negar lo que he experimentado. No puedo negar el amor que Él me dio. Mi alma ha sido cambiada para siempre». Al escuchar esas palabras, Fátima dio un paso atrás, como si una parte de ella me estuviera perdiendo. Vi la tristeza en sus ojos, pero también vi el miedo a lo desconocido, a lo que estaba poniendo en riesgo todo lo que había conocido. «Ya no eres el hombre que conocí», dijo con voz quebrada. «Te has perdido. No puedo seguir contigo si sigues este camino». La atmósfera en la habitación del hospital se sentía pesada, densa. Mis seres queridos se alejaban de mí, rechazando lo que ahora era mi verdad. Cada palabra que salía de mi boca parecía alejarme más de ellos, de mi familia, de mi comunidad. Sentía una angustia profunda, un dolor que no solo era físico, sino que desgarraba mi alma. El hombre que había sido, el Hassan que mis seres queridos conocían,
ya no existía. Había nacido de nuevo, y esa transformación era una verdad que no podía deshacer. Aunque mis ojos se llenaban de lágrimas al ver el sufrimiento de Fátima, no podía rendirme. Ya no podía negar lo que sabía. El amor y la verdad que había encontrado en Jesús no se podían deshacer. Fátima se fue del hospital ese día, su rostro lleno de tristeza y desesperación. No me miró una vez más antes de salir. Mi corazón se rompió al ver cómo se alejaba, pero sabía que debía seguir adelante. Sabía que lo que estaba haciendo, aunque difícil, era lo correcto. Sin embargo, la soledad comenzó a envolverme. Mi esposa me había dejado, mi familia me rechazaba, y la comunidad en la que había vivido toda mi vida ahora me veía como un traidor. La incertidumbre del futuro me azotaba, pero la presencia de Jesús, la paz que Él me había dado, permanecía conmigo. La siguiente semana fue la más difícil de mi vida. Pasaba los días en el hospital, esperando, orando en silencio, buscando respuestas a tantas preguntas. ¿Por qué Jesús me había elegido a mí? ¿Por qué me había mostrado su verdad? Sentía una mezcla de temor y asombro, pero sobre todo, una sensación de propósito. Sabía que Él quería que compartiera lo que había visto, lo que había experimentado, con el mundo. Y aunque me aterraba la idea de enfrentar el rechazo de todos, algo en mi corazón me decía que era el único camino que debía seguir. Una tarde, después de unos días de aislamiento, un capellán cristiano vino a verme. No sabía qué esperar. Había oído hablar de la iglesia, pero no conocía mucho sobre ella. Cuando entró en mi habitación, me miró con compasión, como si ya supiera todo lo que había vivido. Hassan, dijo suavemente, he oído lo que has dicho, he escuchado tu testimonio. Dios tiene un propósito para ti. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Sabía que aunque mi familia me había rechazado, el amor de Dios seguía presente en mi vida. Lo que has vivido no es algo que suceda todos los días, continuó el capellán. Es un milagro, Hassan, y ahora tienes un llamado. Tienes un testimonio que puede cambiar vidas, has visto la verdad y ahora es tu turno de compartirla. Las palabras del capellán encendieron una chispa de esperanza dentro de mí. Si había un propósito para mi vida, si había algo que podía hacer con la experiencia que había tenido, entonces debía seguir adelante, sin importar las consecuencias. Después de semanas de recuperación, me dieron de alta y fui enviado a un lugar seguro, un pequeño refugio para aquellos que, como yo, habían abandonado su fe anterior y se habían convertido al cristianismo. Era un lugar donde podíamos orar, estudiar la Biblia y encontrar apoyo mutuo. La primera vez que entré en esa iglesia, sentí una paz que nunca antes había experimentado. No había rituales ni fórmulas, solo una comunidad de personas que se amaban y se apoyaban mutuamente. Fue ahí donde entendí lo que significaba ser parte del cuerpo de Cristo. Aquí no se trataba de reglas y regulaciones, sino de una relación personal con Jesús, una relación que transformaba vidas. Me uní a un pequeño grupo de estudio bíblico y mientras leía las Escrituras, sentí que mi corazón se llenaba de luz. Cada palabra que leía me tocaba profundamente. Ya no era un conjunto de reglas y mandamientos que debía seguir, sino una historia de amor, una historia de redención. La Biblia, que antes veía como un libro extraño y distante, ahora se convirtió en un mensaje vivo que hablaba directamente a mi alma. Me di cuenta de que todo lo que había estado buscando en el Islam, la paz, la salvación, la cercanía con Dios, lo había encontrado en Jesús. Pasaron los días y la iglesia comenzó a ser mi nuevo hogar. La gente me acogió con brazos abiertos, aunque muchos sabían que mi testimonio sería una prueba para ellos también. Sabían que si me aceptaban,
estarían enfrentando la oposición de aquellos que no entendían. Pero en ese pequeño refugio sentí que mi fe comenzaba a crecer nuevamente y entendí que Jesús no solo me había rescatado de la muerte física, sino también de la muerte espiritual. Él me había dado una nueva vida, una vida que ahora tenía un propósito mayor que cualquier cosa que hubiera imaginado antes. Un día, el pastor de la iglesia me invitó a compartir mi testimonio frente a la congregación. Me sentí tembloroso, inseguro, pero sabía que no podía seguir escondiéndome. Había experimentado algo tan real, algo tan profundo, que debía compartirlo. La primera vez que subí al púlpito, mi corazón latía con fuerza. Las palabras no salían fácilmente de mi boca, pero cuando miré a los miembros de la iglesia, sentí que no estaba solo. Mi voz comenzó a fluir, primero tímidamente, pero luego con más firmeza. Yo era un hombre perdido, comencé. Un hombre que pensaba tener todas las respuestas, un hombre que creía que su camino era el único correcto. Pero morí, y cuando volví, no volví como el mismo hombre. Volví con una verdad que cambió mi vida, una verdad que no se encuentra en las reglas y rituales, sino en una relación personal con Jesucristo. Él me rescató, me mostró un amor que no merecía, y ahora mi vida tiene un propósito. Al terminar mi testimonio, un silencio profundo llenó la sala. No sabía cómo reaccionarían. Algunos parecían sorprendidos, otros con lágrimas en los ojos, pero no importaba lo que pensaran. Lo único que sabía era que mi vida ya no era mía. Ya no podía regresar a lo que había sido antes. Ya no podía ignorar lo que había experimentado. El tiempo pasó y mi vida comenzó a tomar una dirección completamente nueva. Al principio, la soledad era abrumadora. Había perdido a mi esposa, a mi familia, a todos los que alguna vez fueron cercanos a mí. Los días eran largos y llenos de incertidumbre, pero también de crecimiento. La paz que había experimentado en la presencia de Jesús seguía conmigo, incluso en medio de la oscuridad. Su amor me sostenía, y aunque la pérdida era inmensa, sentía que cada día era un paso más hacia el propósito que Él me había dado. La iglesia se convirtió en mi refugio, pero aún así no pude evitar sentir el dolor de la separación de los míos. Las llamadas de mi madre y de mi hermano fueron pocas y llenas de reproches. Mis hijos, que solían ser mi mayor alegría, ahora estaban alejados de mí, siendo influenciados por la comunidad que veía mi testimonio como una traición. El sentimiento de pérdida era profundo, y a veces la tristeza amenazaba con ahogarme. Pero cuando cerraba los ojos y pensaba en Jesús, en lo que había visto y sentido, encontraba fuerza para seguir adelante. Un día, un hombre que había conocido en la iglesia me pidió que lo acompañara a una reunión de oración en una ciudad cercana. Era una invitación que no podía rechazar. Sabía que no solo era una oportunidad para compartir mi testimonio, sino también para fortalecer mi fe y la de los demás. Al llegar a la iglesia, la atmósfera era diferente a la de mi pequeño refugio. Esta iglesia era más grande, más llena de gente, y había algo palpable en el aire. La presencia de Dios estaba allí, y mi corazón latía más rápido al darme cuenta de que esta era una oportunidad para seguir adelante con mi testimonio. Cuando me pidieron que hablara, mi corazón se aceleró. Era como la primera vez que subí al púlpito, pero esta vez no estaba tan nervioso. Ya no sentía miedo al rechazo. Sabía que había sufrido por lo que creía, y ese sufrimiento solo me había acercado más a la verdad. Subí al escenario, tomé el micrófono y miré a las caras de los presentes. Todos parecían esperar algo de mí, algo profundo. Yo solía ser un hombre que vivía para cumplir reglas. Comencé, mi voz resonando en la sala.
Pensaba que las oraciones, el ayuno, la obediencia eran todo lo que necesitaba para encontrar la paz. Pero un día, todo eso se desmoronó. Morí. Y cuando regresé, lo hice con una nueva verdad. No era la religión lo que me salvaba, sino el amor de Jesucristo. Lo vi, lo sentí, y ahora no puedo callar lo que Él me ha mostrado. El Islam, como yo lo conocía, me decía que debía ganar mi salvación con mis acciones. Pero Jesús me mostró que la salvación no es algo que se pueda ganar. Es un regalo gratuito, inmerecido. Y ese regalo está disponible para todos. Mis palabras parecían calar hondo en la gente que estaba escuchando. Vi a algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de asombro, pero lo más importante es que sentí que estaba cumpliendo con el propósito que Jesús me había dado. Había venido de un lugar de profunda desesperación y confusión, pero ahora estaba siendo transformado. Y esa transformación no solo era para mí, sino también para todos los que escucharan mi historia. Esa noche, muchos vinieron a hablar conmigo. Algunos eran escépticos, otros buscaban consuelo. Algunos compartieron su propia lucha, su propia duda, y yo pude ofrecerles algo que nunca antes había tenido. La esperanza de que, sin importar lo que enfrentemos, Jesús siempre está allí, listo para guiarnos hacia su amor y su luz. Ese fue el comienzo de mi ministerio. No se trataba de convencer a las personas con argumentos, sino de compartir mi testimonio y mostrarles que, si Dios podía cambiar mi vida de manera tan radical, podía hacerlo también en la de ellos. A medida que pasaban los meses, más personas comenzaron a acercarse a mí. Muchos se sentían confundidos, como yo lo había estado, y necesitaban escuchar una voz de esperanza. Pero también hubo oposición. Había aquellos que me llamaban apóstata, aquellos que me acusaban de traidor, y aquellos que aún en su dolor y confusión no podían aceptar lo que yo había experimentado. Recibí amenazas, comentarios hirientes y hasta un par de intentos de agresión física. Pero en medio de todo eso, sentí una paz que solo podía venir de Dios. Sabía que Él me estaba protegiendo y que cada palabra que pronunciaba no era mía, sino suya. Una tarde, después de una de las reuniones, una mujer se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que había escuchado mi testimonio varias veces y que, a pesar de las dudas que tenía, algo en su corazón le decía que debía hacer una decisión. Esa noche, después de hablar conmigo, ella aceptó a Jesús como su Salvador. No podía creer lo que veía. Al igual que yo, ella había vivido años de lucha interna, pero al escuchar la verdad de mi experiencia, encontró la paz que tanto había buscado. Fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Mi dolor y mi sufrimiento empezaron a cobrar sentido en esos momentos. Todo lo que había pasado, cada lágrima, cada rechazo, cada pérdida, había valido la pena. Y así, mi vida comenzó a tomar una nueva dirección. Ya no estaba perdido, ya no me sentía vacío. Aunque mi familia seguía distanciada, aunque el precio que pagaba por mi fe era alto, sabía que no estaba solo. Jesús estaba conmigo, y eso lo hacía todo más soportable. Cada día me acercaba más a Él, y cada día veía a más personas venir a Cristo a través de mi testimonio. Mi vida, que antes parecía un fracaso, ahora tenía un propósito claro: compartir lo que había experimentado, ayudar a otros a encontrar lo que yo había encontrado en Jesús. A medida que pasaban los días, la vida en la iglesia se convertía en mi nuevo hogar. Me sentía más en paz, pero también sabía que el precio de mi conversión aún era muy alto. Las noches solitarias eran largas y mi mente se llenaba de recuerdos de mi vida anterior. Pensaba en mi esposa Fátima, en mis hijos,
en la familia que había perdido por seguir este camino. La culpa y la tristeza a veces me embargaban, pero cuando oraba sentía la presencia de Jesús más cerca que nunca, dándome consuelo en medio de la angustia. Un día, una llamada telefónica cambió todo. Era de mi hermano. No había tenido contacto con él en semanas, y el hecho de que me llamara después de todo lo que había sucedido me sorprendió. Contesté con el corazón acelerado, sin saber qué esperar. «Hassan», dijo con la voz grave y tensa, «he estado pensando mucho en todo esto. Mi corazón está roto por lo que has hecho, pero he estado escuchando cosas sobre tu vida, sobre lo que has estado diciendo. La gente me habla y no puedo ignorarlo». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué estás tratando de decir?», le pregunté, mi voz temblando un poco. Había tantos sentimientos encontrados, tantos pensamientos complicados. «Quiero que me cuentes tu experiencia, Hassan. De corazón, quiero saber qué viste, qué sentiste. Mi fe me ha llevado a dudar en muchas ocasiones, y aunque no entiendo todo lo que has hecho, te escucho. Dime lo que has vivido, lo que te ha transformado». Fue como si una puerta se abriera dentro de mí. Mi hermano, quien había sido uno de los más enojados, ahora estaba dispuesto a escucharme, dispuesto a darme la oportunidad de compartir mi verdad. No era lo que había esperado, pero era un primer paso. Sabía que lo que le dijera podría cambiar la relación que teníamos para siempre. Sabía que si me escuchaba, las bases de lo que había creído se verían desafiadas. Pero también sabía que este momento era crucial. Era mi oportunidad de dar testimonio de la verdad que había vivido. Le hablé con sinceridad, con el corazón abierto. Le conté sobre ese día, el día en que morí. Le conté sobre la paz que experimenté, la luz que vi, y cómo Jesús me había mostrado un amor tan grande que cambió mi vida para siempre. No traté de convencerlo ni de dar argumentos lógicos. Solo le conté lo que había vivido, lo que había sentido. Le dije que, aunque mi mente no pudiera comprenderlo completamente, mi alma sabía que todo eso era la verdad. Al final, mi hermano guardó silencio por un momento. Lo oí respirar profundamente antes de responderme. «No sé si puedo aceptar todo lo que me has dicho», dijo, con la voz quebrada. «Es difícil, Hassan, es mucho para procesar, pero no te voy a rechazar, no te voy a llamar loco o hereje, como otros lo hacen. Lo que has vivido es algo profundo, y debo pensarlo». Aunque no estaba completamente de acuerdo con mi decisión, al menos había algo en su tono que me hizo sentir que había dado un paso hacia la reconciliación. «No te estoy pidiendo que aceptes todo de inmediato», le respondí. «Solo te pido que busques la verdad. Yo la encontré, y si la buscas, también la encontrarás. No estoy tratando de convencerte de que abandones tu fe. Solo quiero que sepas que lo que he vivido es real». No pude evitar sentir que algo en mi hermano había cambiado. No sabíamos qué nos depararía el futuro, pero sentí que el camino hacia la reconciliación había comenzado. En los días que siguieron, la situación con mi familia seguía siendo complicada, pero la conversación con mi hermano fue un rayo de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba completamente solo en este viaje. Aunque mi esposa no estaba lista para escuchar, aunque mis hijos aún estaban lejos de comprender, al menos mi hermano había dado un paso hacia la aceptación. El ministerio en la iglesia comenzó a expandirse. Mi testimonio, aunque controversial, tocó el corazón de muchos. Empecé a hablar en pequeños grupos, en reuniones de oración, y cada vez que compartía mi historia, veía la misma chispa de esperanza en los ojos de las personas que sentía cuando me encontré con Jesús por primera vez.
La gente comenzaba a hacer preguntas, a buscar respuestas. No era un ministerio grande ni famoso, pero lo que estaba haciendo estaba cambiando vidas, y eso era suficiente para mí. Sin embargo, aún había quienes me rechazaban, quienes no podían entender mi conversión. En un pequeño encuentro con un grupo de personas que habían sido compañeros de mi comunidad musulmana, recibí fuertes palabras de condena. «Nos has traicionado, Hassan», me dijeron con enojo. «Has abandonado el verdadero camino, y todo lo que creíamos que eras ha desaparecido». Pero a pesar de su ira, mi corazón se mantenía en paz. Sabía que lo que había hecho, aunque doloroso, era lo correcto. Las amenazas comenzaron a llegar con más frecuencia. Algunos miembros de la comunidad musulmana me llamaban apóstata y me advertían sobre las consecuencias de seguir a Jesús. Me decían que mi vida estaba en peligro, que si no me arrepentía, enfrentaría el rechazo total. Me dolía escuchar esas palabras, pero algo dentro de mí me decía que no podía volver atrás. La decisión estaba tomada. Aunque el costo de seguir a Jesús era alto, aunque me había separado de mi familia, de mi comunidad, de todo lo que conocía, sabía que lo que había encontrado en Jesús era más grande que todo eso. Una noche, después de una de esas amenazas, me encontré solo en mi habitación, orando. Sentí el miedo, la incertidumbre, pero también la paz de Jesús en mi corazón. «Señor», oré, «sé que el camino será difícil, sé que perderé más cosas, más personas, pero también sé que tú estás conmigo. Dame la fuerza para seguir adelante, para seguir siendo un testigo de tu amor. No quiero volver atrás, no quiero negar lo que he visto, lo que he vivido». En ese momento, una profunda sensación de paz llenó mi ser. Sabía que no estaba solo, sabía que Jesús estaba conmigo, y con Él nada podría destruir mi fe. A pesar de las amenazas y el rechazo de mi comunidad, algo en mi interior seguía fortaleciéndose. Cada vez que me enfrentaba a la oposición, recordaba las palabras de Jesús cuando me dijo que tomaría todo, que perdería mucho, pero que todo eso valdría la pena por la verdad que había encontrado en Él. En esos momentos de soledad, la presencia de Jesús nunca se fue. Él seguía ahí, dándome la paz que necesitaba para seguir adelante, para soportar todo lo que venía con firmeza. A menudo me despertaba a altas horas de la noche, con mi mente llena de preguntas. ¿Habría alguna forma de reconectar con mi familia? ¿Algún camino que me permitiera reconciliar mi fe en Jesús con la cultura y tradiciones que me habían sido tan familiares durante toda mi vida? Mis pensamientos siempre se volvían hacia mi madre, mi esposa, mis hijos, a quienes había perdido. No podía evitar sentir el dolor de no poder ver a mis hijos crecer, el dolor de no poder abrazar a mi madre o hablar con mi hermano sin que me viera como un extraño. Pero mientras oraba, sentía el susurro suave de Jesús que me decía que todo eso era solo temporal. Todo lo que había perdido, lo que había dejado atrás, no era comparable con la gloria que vendría. Esta vida, llena de luchas y sacrificios, solo era el principio. La promesa de una vida eterna, llena de paz y amor, me daba fuerzas para seguir adelante. Mis días pasaban entre predicar, ayudar a los nuevos creyentes que llegaban a la iglesia y hacer crecer mi fe. Pero la oposición también aumentaba. En la calle, a menudo me encontraba con miradas de desprecio, y en la iglesia no todos me aceptaban de inmediato. Muchos temían que mi testimonio pudiera ser una trampa, que mi conversión hubiera sido motivada por algo que no comprendían. Pero incluso cuando me sentía aislado, algo dentro de mí me decía que estaba exactamente donde debía estar. La iglesia se convirtió en mi refugio, no solo de la persecución externa,
sino también de la lucha interna. Los hermanos y hermanas en Cristo me ayudaron a sanar. La comunidad cristiana me brindó un amor genuino, sin condiciones, un amor que nunca antes había experimentado. Estaba rodeado de personas que, al igual que yo, buscaban una relación real con Dios. No una religión de reglas, sino una relación viva, una conexión profunda con Jesús. Poco a poco me di cuenta de que, aunque había perdido a mi familia, había ganado una nueva familia en Cristo. Era una familia que me aceptaba, que me amaba, que caminaba junto a mí en este nuevo camino. Un día, mientras oraba, sentí la urgencia de salir y compartir más abiertamente lo que Jesús había hecho en mi vida. Sabía que no podía quedarme en las 4 paredes de la iglesia, esperando que otros vinieran a mí. Tenía que salir, ir a aquellos que aún no conocían la verdad. Como nunca antes, sentí la llamada de compartir el mensaje de Jesús con aquellos que, como yo, se sentían perdidos y vacíos, buscando respuestas en lugares equivocados. Comencé a visitar los barrios cercanos, hablando con la gente, compartiendo mi testimonio. Al principio me sentí nervioso. Sabía que muchos me verían como un loco, como alguien que había traicionado sus raíces. Pero a medida que compartía mi historia, comencé a ver los rostros de las personas iluminarse. No todos aceptaban mi mensaje de inmediato, pero algunos comenzaron a hacer preguntas, otros a mostrar interés. Uno de los hombres con los que hablé esa mañana, un joven llamado Javier, me miró fijamente después de escucharme y me dijo: «Nunca te he escuchado algo así. Nunca pensé que alguien pudiera experimentar algo tan profundo. Quiero saber más. Quiero ver si lo que dices es cierto». A partir de esa conversación, Javier comenzó a asistir a la iglesia. Junto con otros que se unieron a las reuniones, comencé a ver la semilla de la fe crecer entre ellos. No fue un proceso rápido, pero vi cómo las dudas se disipaban y cómo las vidas comenzaban a transformarse. Empecé a entender que mi dolor, mi sacrificio, no había sido en vano. Si bien mi familia y mi comunidad me habían rechazado, otras almas estaban siendo tocadas por la verdad de lo que había experimentado. Sin embargo, la persecución no terminó. Un día, después de una de mis charlas, un grupo de hombres me interceptó en la calle. Me rodearon, algunos con furia en sus rostros. «¿Cómo te atreves a predicar esas mentiras?», uno de ellos me gritó. «Eres un traidor. Te has apartado del verdadero camino. No mereces estar en nuestra comunidad. ¿Crees que serás perdonado por esto?». El miedo invadió mi corazón, pero al mismo tiempo, una paz inexplicable se apoderó de mí. Miré a los hombres a los ojos y, aunque mi cuerpo temblaba, mi voz salió con claridad. «Jesús me salvó. No puedo negarlo. No tengo miedo de ustedes ni de lo que puedan hacerme. Mi fe está en Él, y Él es mi protección». Los hombres se quedaron en silencio por un momento, algunos visiblemente confundidos, otros con rabia. Pero no me atacaron, me dejaron ir. Y aunque sabía que mi vida estaría en constante peligro, sentí una gratitud profunda por la fortaleza que Jesús me había dado. Sabía que Él estaba conmigo en cada paso del camino. Las amenazas se hicieron más frecuentes, pero también lo hizo mi confianza en Cristo. Cada vez que enfrentaba el rechazo o el peligro, sentía su presencia de manera más profunda, como si Él estuviera sosteniéndome, guiándome. Era una experiencia indescriptible, saber que aunque todo el mundo estuviera en mi contra, Jesús estaba conmigo, y eso era suficiente. Una mañana, mientras oraba, sentí en mi corazón que había llegado el momento de dar el siguiente paso. No podía quedarme en la iglesia y esperar que la gente viniera a mí. Necesitaba ir más lejos, a lugares donde la gente nunca escucharía hablar de Jesús, a los rincones más oscuros,
donde la luz de su amor aún no había llegado. Tomé una decisión. Llevaría mi testimonio a donde más se necesitara, sin miedo, sin reservas. Sabía que el costo sería alto, que podría perder aún más de lo que ya había perdido. Pero también sabía que el amor de Jesús era más grande que todo eso. Y, con Él a mi lado, estaba dispuesto a seguir adelante, a continuar luchando por su causa. Con el tiempo, la paz que experimentaba en medio de la adversidad se convirtió en algo más profundo. Ya no me sentía solo, ni en la oscuridad de la persecución, ni en la soledad de las noches interminables. Sabía que, aunque el mundo me rechazara, Jesús no lo haría. Cada día que pasaba, sentía que mi fe se fortalecía más y más, como un árbol cuyas raíces se hunden más profundamente en la tierra, firme y resistente, sin importar el viento que intente derribarlo. La vida en la iglesia continuaba, pero mis viajes para compartir mi testimonio y el mensaje de Cristo me llevaban a lugares más alejados. Había algo en mi corazón que me impulsaba a no quedarme quieto. Sentía que debía ir más allá, a lugares donde el Evangelio nunca se había predicado, a aquellos que nunca habían escuchado hablar de Jesús. A veces me encontraba en barrios olvidados, en pueblos aislados donde la gente vivía sin esperanza. Allí, entre ellos, veía el mismo vacío que había sentido antes de conocer a Jesús. Sus ojos reflejaban una desesperación, un anhelo profundo de algo más, algo que no sabían cómo alcanzar. Era en esos momentos, rodeado de personas que no conocían a Cristo, que sentía la urgencia de hablar. Mis palabras, aunque simples, parecían tocar algo profundo en sus corazones. Algunos se acercaban a mí con escepticismo, otros con un hambre de conocimiento. Pero lo que compartía no eran doctrinas complicadas ni argumentos teológicos, sino la simple verdad de lo que había experimentado. Les hablaba de cómo había muerto, cómo había encontrado una luz que transformó mi vida, cómo Jesús me había rescatado. No importaba cuántos intentos de persecución enfrentara. Esa verdad, ese amor, era lo único que necesitaba compartir. Una tarde, en un pequeño pueblo donde los caminos no estaban pavimentados y las casas de adobe se alineaban en calles polvorientas, conocí a una mujer llamada Isabel. Tenía el rostro marcado por la vida difícil que había llevado, pero sus ojos brillaban con una búsqueda incansable de algo que no podía describir. Al principio, parecía distante, pero a medida que hablaba con ella, su corazón comenzó a abrirse. La conversación comenzó con dudas, con preguntas que no tenía respuesta. ¿Cómo puedo saber que lo que dices es cierto?, me preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo puedo estar segura de que Jesús es el único camino? Le conté mi historia, como lo había hecho tantas veces antes. Le hablé de cómo, en el momento más oscuro de mi vida, cuando estaba muerto y perdido, Jesús vino a mí. Le dije que no podía explicarlo con palabras, pero que lo había experimentado en lo más profundo de mi ser. Isabel me escuchó en silencio, y aunque no habló mucho, sentí que algo se movía en su corazón. Después de un rato, ella me miró directamente a los ojos y, con una decisión que se veía clara en su rostro, dijo: «Si tú has vivido esto, si lo que dices es cierto, quiero verlo por mí misma. Quiero saber más sobre este Jesús». Fue en ese momento que supe que algo estaba sucediendo. La semilla de la fe había sido sembrada en su corazón. A lo largo de las semanas siguientes, Isabel comenzó a asistir a los estudios bíblicos que organizábamos en la iglesia. Al principio, su fe era vacilante, como una semilla que apenas empieza a germinar, pero poco a poco comenzó a entender lo que Jesús había hecho por ella. Recuerdo el día en que, después de varias reuniones, Isabel se acercó a mí con una sonrisa radiante.
Hassan, dijo, lo he entendido. No es algo que pueda ganar por mis propios esfuerzos. Es un regalo. Jesús me ofrece algo que nunca imaginé que encontraría: paz, perdón y amor. Ese día, Isabel aceptó a Jesús como su Salvador. Ver su transformación fue un recordatorio poderoso de lo que había sucedido en mi propia vida. Aunque no siempre veía resultados inmediatos, sabía que lo que estaba haciendo tenía un impacto. Mi propósito ya no era solo sobrevivir a las pruebas y las persecuciones, sino ser un testigo de lo que Jesús había hecho por mí. Cada alma que encontraba y que comenzaba a caminar en la fe era una victoria. Y aunque mi familia seguía distante, veía cómo Dios estaba obrando en las vidas de aquellos que me rodeaban. Sin embargo, los desafíos no cesaban. Había momentos en que la opresión y el rechazo parecían tan intensos que la tentación de rendirme era fuerte. El miedo comenzaba a infiltrarse en mi corazón, especialmente cuando recibía amenazas directas. En una ocasión, un grupo de hombres me siguió por las calles del vecindario, gritando insultos y amenazando con agredirme. Pero cuando me enfrenté a ellos, una calma profunda se apoderó de mí. No sentí miedo. Sabía que mi vida estaba en las manos de Jesús. Ustedes pueden hacerme daño, pero no pueden tocar mi alma, les dije con firmeza. Al escuchar estas palabras, el grupo se dispersó, dejándome en paz. Mis experiencias me enseñaron que no importa cuán difícil sea el camino, Jesús nunca me dejaría. Estaba pasando por momentos difíciles, pero sentía su presencia más cerca que nunca. Cada día, a medida que enfrentaba la oposición, sentía que Él estaba transformándome. Mi fe se profundizaba. Aunque la persecución aumentaba, mi convicción se fortalecía. Pasaron los meses y mi ministerio creció. Comencé a viajar más lejos, visitando pueblos y ciudades en las que la fe cristiana aún no estaba extendida. La iglesia local me apoyó y aunque el trabajo era arduo, nunca me sentí solo. A través de mi testimonio, vi a más personas aceptar a Cristo y con el tiempo, mi testimonio comenzó a resonar más allá de mi comunidad inmediata. A pesar de todo, una constante en mi vida fue la incertidumbre sobre el futuro con mi familia. Había perdido tanto, pero al mismo tiempo había ganado mucho. La paz interior que solo Jesús puede brindar se convirtió en mi ancla. Cada vez que me sentía tentado a mirar atrás, a lamentar lo que había perdido, me recordaba las palabras de Jesús: el que pierde su vida por mí, la hallará. Él me había dado algo mucho más grande que todo lo que había dejado atrás. Y aunque el costo de seguirlo había sido alto, la recompensa era mucho mayor: la paz eterna en su presencia. La vida de Hassan comenzó a tomar un ritmo más estable, aunque el camino nunca fue fácil. El ministerio seguía creciendo, y con cada persona que se unía a la fe, sentía una mezcla de gratitud y humildad. Sin embargo, aunque las almas comenzaban a ser tocadas, la sombra de la persecución seguía acechando. Cada día, la oposición se intensificaba, no solo en las calles o en los barrios que visitaba, sino también en los círculos más cercanos a su vida. Habían pasado casi 2 años desde su conversión, y Hassan sabía que la lucha aún no había terminado. La relación con su familia seguía siendo distante. Aunque su hermano se había abierto a escuchar su testimonio, la división seguía siendo profunda. Fátima, su esposa, no había dado marcha atrás, y el dolor de perder a sus hijos seguía marcando cada uno de sus pasos. A veces, sentía la tentación de regresar, de tratar de recuperar lo perdido. Pero cada vez que sentía esa tentación, las palabras de Jesús resonaban en su corazón: el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. Una tarde, mientras oraba solo en la iglesia,
Hassan se sentó en silencio. Había dado tanto, había perdido tanto. El dolor de la separación con su familia a veces parecía abrumador. No podía evitar desear estar con ellos, abrazar a sus hijos, hablar con Fátima sobre la fe que había encontrado. Pero sabía que esa parte de su vida había quedado atrás y que su nuevo propósito era mucho más grande que cualquier sacrificio. Al levantar la cabeza, un sentimiento profundo de paz invadió su ser. Esa paz, la misma que había sentido cuando vio la luz de Jesús por primera vez, volvió a abrazarlo. Sabía que, a pesar de todo lo que había perdido, estaba exactamente donde debía estar. «Gracias, Señor», murmuró, con lágrimas en los ojos. «Gracias por darme esta paz que supera todo entendimiento». El siguiente paso en su vida fue una misión que sentía que Dios le había dado de manera clara. Aunque había visto muchas personas venir a Cristo gracias a su testimonio, sabía que su trabajo no estaba terminado. Jesús le había mostrado la verdad, y ahora era su turno de llevar esa verdad a lugares donde nunca antes se había oído hablar de él. Hassan sintió una fuerte urgencia de ir más allá de las fronteras de su ciudad, de ir a lugares remotos, a otros países donde la luz del Evangelio aún no había llegado. Un día, después de una conversación con el pastor de su iglesia, recibió una invitación para unirse a una misión en una región remota de África. La idea le produjo un torbellino de emociones. Sabía que sería una tarea ardua, peligrosa, y que tendría que sacrificar aún más. Pero también sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando. Esta era la oportunidad de hacer una diferencia aún mayor, de seguir el mandato de Jesús de llevar el Evangelio a todas las naciones. Con una mezcla de esperanza y nerviosismo, Hassan aceptó la invitación. Sabía que no era fácil dejar la iglesia que lo había acogido, las personas con las que había compartido tanto, pero su corazón estaba decidido. Las personas en esa región necesitaban escuchar de Jesús. Hassan preparó su viaje, despedido de su iglesia, de sus amigos y del pequeño refugio que había encontrado. Su corazón, aunque triste por dejar todo lo conocido, estaba lleno de propósito. El viaje fue largo y lleno de desafíos. Los primeros días en África fueron difíciles. Hassan no hablaba el idioma local, las costumbres eran diferentes y la vida era más dura de lo que había imaginado. Sin embargo, en cada pueblo al que llegaba, se encontraba con personas que, al igual que él una vez, buscaban respuestas. Las miradas de desconcierto en sus rostros se transformaban en sonrisas de comprensión cuando escuchaban su testimonio. Hassan compartió con ellos lo que había experimentado, lo que había vivido y cómo Jesús lo había rescatado de la muerte. Cada conversación era una semilla sembrada en la tierra fértil de los corazones de aquellos que escuchaban. Un día, en una pequeña aldea, Hassan se reunió con un grupo de personas para hablarles de Jesús. Durante la reunión, una joven llamada Amina se acercó a él, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo que dices es verdad», le dijo. «He estado buscando la paz durante años, pero nunca la he encontrado. No sabía que lo que buscaba estaba en Jesús». Esa conversación fue un punto de inflexión para Hassan. Aunque había perdido mucho, ahora veía los frutos de su sacrificio. Cada persona que venía a Cristo era una prueba de que todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido, valía la pena. A medida que Hassan continuaba su ministerio en África, su vida se llenaba de un propósito más grande que él mismo. No era solo un hombre predicando en un país lejano. Ahora era un mensajero del amor y la verdad que había experimentado, y cada día veía cómo Dios usaba su testimonio para transformar vidas. En la quietud de la noche, mientras oraba, recordaba a su familia, especialmente a sus hijos.
Aunque no podía estar con ellos, sabía que su sacrificio valía la pena. Su vida estaba siendo usada para algo mucho más grande y confiaba en que algún día Dios haría lo imposible. Finalmente, después de varios años de trabajo misionero, Hassan regresó a su país natal. La misión había sido un éxito. Muchas almas habían sido tocadas y habían aceptado a Cristo. Aunque su vida seguía siendo difícil, sabía que había cumplido con su propósito. Un día, al caminar por las calles de su ciudad, sintió una presencia que no había sentido en mucho tiempo. Al mirar alrededor vio a una mujer. Era Fátima. Sus ojos se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. Fátima se acercó lentamente. «Hassan», dijo con una voz suave, «he escuchado sobre ti, sobre todo lo que has hecho, y aunque no estoy de acuerdo con tus creencias, he visto el cambio en ti. He visto cómo has tocado tantas vidas». Hassan sintió que el dolor que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. «Te he echado de menos», dijo Fátima, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y entendimiento. Aunque no hubo una reconciliación completa en ese momento, Hassan supo que había dado un paso importante. Jesús lo había transformado, y ahora, aunque su vida seguía llena de desafíos, había paz. Había tocado vidas en África, y aunque aún había mucho por hacer, Hassan sentía que estaba finalmente en el lugar que Dios quería que estuviera. Después del encuentro con Fátima, Hassan se quedó pensativo durante varios días. No era una reconciliación total, pero sentía que había dado un paso importante. La distancia entre ellos aún era grande, pero había algo en el aire que indicaba que, al menos, había una pequeña apertura, una posibilidad de diálogo. No era lo que había esperado, pero aceptaba que el proceso de restauración llevaría tiempo. Su relación con Fátima podría no ser restaurada de inmediato, pero Hassan ahora comprendía que cada semilla que había sembrado en su vida, aunque pequeña, podía crecer con el tiempo. Sin embargo, mientras avanzaba en su ministerio, Hassan entendió que su propósito no se limitaba solo a restaurar su familia, sino a transformar vidas en el mundo entero, como lo había hecho con las personas en África. En su corazón, sabía que las almas que había tocado en su viaje misionero tenían el mismo valor que las que amaba más profundamente. Al regreso de su misión, Hassan fue invitado a compartir su testimonio en conferencias y eventos internacionales. Su historia de conversión, la muerte, la visión de Jesús, el sacrificio y la transformación tocó el corazón de muchas personas en diferentes partes del mundo. A medida que compartía su testimonio, cada palabra parecía llenar los vacíos de las vidas de aquellos que escuchaban. A veces, sentía que su vida no era suya. Todo lo que había vivido, todas las luchas que había enfrentado, ahora eran parte de un plan más grande que solo Dios podía entender. Un día, mientras caminaba por una ciudad desconocida, Hassan fue invitado a compartir su historia con un grupo de jóvenes que, como él, se encontraban en una búsqueda espiritual. La joven que lo había invitado se acercó a él después de la reunión, con una mirada esperanzada en sus ojos. «Mi abuela me habló de ti», le dijo, «y yo no podía creer lo que había sucedido en tu vida. ¿Cómo es posible que alguien pueda cambiar tan completamente? Yo también estoy buscando algo, pero no sé por dónde empezar». Hassan sonrió, reconociendo el mismo vacío que él había sentido muchos años atrás. «Lo primero que tienes que hacer es rendirte», le respondió Hassan, mientras sus palabras fluían con la misma verdad y claridad que había experimentado cuando primero conoció a Jesús. «Deja ir todo lo que piensas que sabes, todo lo que crees que necesitas hacer para encontrar paz. Es difícil, porque queremos controlar todo.
Pero la verdadera paz viene cuando entendemos que no podemos hacer nada para ganar el amor de Dios. Es un regalo. La joven lo miró con una mezcla de asombro y gratitud. «Gracias», dijo. Eso es lo que necesitaba escuchar. Lo que siento en mi corazón me dice que lo que has dicho es verdad. Ver a esta joven encontrar la misma esperanza que él había descubierto tantos años antes, le recordó a Hassan por qué había emprendido este camino. A pesar de la persecución, de la pérdida, de la tristeza, él había encontrado algo que valía la pena. Jesús no solo lo había transformado a él, había transformado a todos aquellos que lo escuchaban y aceptaban la verdad. Los años siguieron pasando, y aunque Hassan nunca dejó de ser consciente del alto costo de su fe, también vio los frutos de su obediencia. Su vida estaba llena de significados, de propósitos más grandes que los sueños que alguna vez tuvo. Aunque no sabía qué le depararía el futuro, sabía que seguiría predicando el Evangelio hasta el último aliento de su vida. Jesús lo había llamado a una vida de servicio y sacrificio, pero también lo había llamado a experimentar la paz y el gozo indescriptibles que solo Él puede ofrecer. La iglesia donde comenzó su ministerio siguió creciendo, y con cada alma que aceptaba a Jesús, Hassan sentía que se cumplía el propósito que había sido sembrado en su corazón desde el principio. A medida que viajaba de un lugar a otro, cada persona que encontraba, cada vida que tocaba, era una confirmación de que Dios lo había usado, no solo como un predicador, sino como un testigo de la transformación que solo Él podía hacer. Al final de su vida, ya mayor, Hassan reflexionó sobre todo lo que había pasado. Aunque había perdido a su familia, había ganado una familia mucho más grande en Cristo. Aunque había sufrido y enfrentado persecución, había experimentado una paz que no podía describir. Aunque la vida nunca fue fácil, había aprendido que el sacrificio valía la pena, que la verdadera vida estaba en Cristo y que al final todo lo que había hecho había tenido un propósito divino. En su último día, rodeado de aquellos a quienes había tocado con su testimonio, Hassan levantó la mirada al cielo, con una sonrisa serena en su rostro. Sabía que pronto estaría con Jesús, el Salvador que lo había rescatado de la muerte, el Salvador que le había dado una nueva vida. Su misión estaba completa. «Gracias, Señor», susurró, «por todo lo que me has dado. Gracias por mostrarme la verdad, por darme la paz, por transformarme y por usarme para compartir tu amor con el mundo». Y con esas palabras, Hassan cerró los ojos, sabiendo que había cumplido con su propósito.